Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo les va a presentar sobre relaciones entre clases. El grupo está conformado por Matías Tomalá, Anderson Soto, Sebastián Iglesias y mi persona, Leonardo Llanes. Relaciones entre clases. En programación orientada a objetos, las clases representan entidades del mundo real que interactúan entre sí. Para modelar estas interacciones se establecen relaciones entre clases, que reflejan cómo una clase se conecta con otra. Estas relaciones permiten crear sistemas complejos y organizados y reutilizables. Estas relaciones entre clases se clasifican principalmente según su cardinalidad, es decir, cuántas instancias de una clase están relacionadas con las instancias de otra. Los tipos más comunes son relaciones uno a uno. La instancia de una clase está asociada exclusivamente a una única instancia de otra clase. Relaciones uno a muchos. Una instancia de una clase puede estar asociada a varias instancias de otra clase, pero esas múltiples instancias solo están asociadas a una. Relación muchos a uno. Varias instancias de una clase están relacionadas con una única instancia de otra clase. Y relaciones de muchos a muchos. Varias instancias de una clase pueden estar asociadas con varias instancias de otra clase. Aquí tenemos un ejemplo de uno a uno en un código en Java, en donde primero tenemos la clase autor, en la otra tenemos la clase libro. En la clase autor se definen los atributos nombre, nacionalidad, tenemos el constructor y los métodos getter y setter. En la clase libro, tenemos la relación de uno a uno con el autor, que sería el atributo de autor con el autor, que sería la clase que creamos anteriormente. De igual manera tenemos el constructor y los métodos getter y setter. En este ejemplo tenemos el main, que es en donde se crean las instancias, o sea, los autores y el libro, que en este caso sería el autor Gabriel García Márquez, colombiana, y el libro que tiene como título Cien años de soledad. Ahora tenemos un ejemplo en Python, el cual de igual manera se crea una clase autor y una clase libro, y tenemos de igual manera los atributos, los métodos getter y setter. En el otro también los atributos. En este se crea el atributo autor, que con el tipo de variable autor, que esa es la relación de uno a uno que estamos implementando en esta clase, y de igual manera los métodos getter y setter. Y aquí tenemos la clase estudiante, igual con su respectivo constructor. Y también tenemos como su instancia, donde tenemos igualmente que se llama Gabriel García Márquez con nacionalidad colombiana. Ahí tenemos la relación de uno a muchos, donde el ejemplo es un maestro que enseña a muchos estudiantes, donde aquí podemos ver en Java el ejemplo donde tenemos la clase estudiante con su respectivo constructor que tiene el atributo de nombre y su método getter para obtener el nombre. También tenemos la clase maestro con sus atributos privados, su respectivo constructor, los métodos getter y setter, y también tenemos aquí muy importante eh, un, un método con arreglo. Aquí tenemos la clase main, donde vamos a instanciar a un estudiante, que en este caso va a ser Ana López. También tenemos el estudiante 2 que es Carlos Martínez, estudiante 3 que es Lucía Gómez. De ahí también creamos al objeto maestro, que va a ser profesor Pérez, y también tiene el atributo de arreglo que va a contener los tres estudiantes. Y finalmente tenemos el system.out.println para que muestre el maestro con sus respectivos estudiantes. A continuación se muestra también
este mismo ejemplo, pero en Python, donde vamos a usar las palabras reservadas def, init para poder darle un valor a los atributos. También tenemos la clase maestro con sus respectivos atributos y métodos. Y también finalmente concluimos con el main, donde instanciamos los distintos estudiantes y el maestro. Ok, ahora tenemos unos ejemplos de la relación de muchos a uno. Primero vemos una clase llamada empresa que tiene un atributo que es de tipo string nombre. Tiene su constructor y un método get para obtener el nombre y un método string que se ve que tiene el override, que significa que se va a sobreescribir el método. A su lado vemos otra clase empleado que tiene dos atributos. Uno es el nombre tipo string y el otro es un atributo tipo empresa que se llama empresa. Aquí se ve la relación que existe de entre muchos a uno, como se ve que cada empleado va a tener una sola empresa. Entonces muchos empleados estarán enlazados a una sola empresa. Asimismo tendrá su constructor y sus métodos. Aquí vemos la clase principal en el main, lo que se va a mostrar. En este caso crea una instancia de la clase empresa. Luego va a crear los empleados que estarán asociados a esa empresa. En este caso crea dos empleados a esa instancia y le pasa como parámetros el nombre, que el primero sería Pedro Gómez y el segundo María López. Y al final se mostrarán los datos con su empresa. Aquí nuevamente vemos un ejemplo de muchos a uno, pero en este caso en Python. Vemos nuevamente la clase empresa, definido su atributo que es nombre, el método y el método que se va a sobreescribir. Y al lado también la clase empleado, que asimismo tiene su atributo nombre y un atributo que es de tipo empresa, que asimismo está relacionado, que muestra la relación de muchos alumnos, los métodos y los métodos que son getter y setter y los demás. Siguiente. Aquí también se ve que es la clase principal. Asimismo va a imprimir dos empleados basado en que le pasa los atributos, los parámetros que es Pedro Gómez, María López y al final los imprime. Ahora vemos un ejemplo de relación de muchos a muchos. Este es un ejemplo en Java en el que vemos en el primer código que es una, que se crea una clase estudiante que va a tener un atributo tipo string que es nombre y un arreglo que se va a llamar curso. Al lado vemos nuevamente una clase que se va a llamar curso. Asimismo, el curso tiene un atributo que es nombre y también tendrá un arreglo que en este caso va a ser de estudiantes. Y ahí se ve la relación de muchos a muchos, en la que un estudiante tendrá varios cursos y asimismo un curso tendrá varios estudiantes. Aquí es la clase main en la que se imprimirá cada estudiante con su curso y respectivamente también cada curso con sus estudiantes. Aquí tenemos otro ejemplo de la relación muchos a muchos, que es dada en Python, donde podemos crear una lista para indicar los cursos del estudiante. Este ejemplo está en Java, donde podemos crear los estudiantes, ver cursos, establecer las relaciones, seguidamente mostrar los cursos de un estudiante, mostrar los estudiantes de un curso.
La asociación. Una asociación representa la relación entre dos o más datos. Una asociación binaria es una relación entre dos clases. Existe una asociación entre un objeto de una clase requiere que un objeto de otra clase realice su trabajo. En UML, una asociación binaria se representa mediante una línea sólida que conecta dos clases, como podemos ver en la imagen de la derecha. Ahora, la agregación. La agregación en programación orientada a objetos Java representa una relación entre clases donde una clase contiene otra clase como parte esencial de su estructura. A diferencia de la agregación, ambas clases están estrictamente acopladas y si la clase compuesta deja de existir, los objetos de la clase componente también dejan de existir. Gracias.